Vamos a desarrollar a lo largo de todo el programa un debate. Mi compañero Gerardo Yomal, que es un especialista en materia de títulos, dice: entre Trotsky y Cristina debaten en el tren a las 19 horas por Radio Cooperativa Demián Paredes, del Partido de los Trabajadores Socialistas, y Raúl Isman, kirchnerista puro. Después vamos a tener que explicar qué significa un kirchnerista puro. En realidad no soy kirchnerista ni puro ni con soda. Bueno, soy, en todo caso, un kirchnerista crítico. ¿Ahora sos crítico? Siempre fui crítico, es la condición de todo intelectual ser crítico. Bueno, no, pues tenía entendido que tu defensa era bastante incondicional. De pero lo bueno, lo fundamental vamos a del charlar en el modelo, programa. pero todos tenemos diferencias, ¿viste? No creo que haya posiciones que puedan no ser críticas. A ver, ¿qué tenemos de fondo? Mira, estamos en el ring. Claro, En el ring del debate político. bueno, en realidad nosotros trasladamos, por supuesto no con las características del boxeo, la muy buena pelea que hubo entre el chino Maidana y Mayweather. En el boxeo, yo tengo un problema con el boxeo, porque la verdad es que me gustan las peleas por el título mundial y intelectualmente repudio al boxeo. Es decir, que está entre el repudio intelectual y el hecho de que declaro que he visto casi todas las peleas creo que todas las peleas en que argentinos han peleado por el título mundial, que se han podido ver por televisión. En el boxeo hay un viejo dicho: si uno no quiere, dos no pelean. Y al respecto, me parece que eso se adecua perfectamente a los debates. Si uno no quiere debatir, dos no pueden hacerlo. Bueno, Y también a muchas cosas del matrimonio y fuera del matrimonio también. Si uno no quiere, dos no pueden. Dos no pueden. Bueno, igualmente, Hugo, yo preferiría alejarme del símbolo, del box o del cuadrilátero, del ring, porque en general viste que ahí vale todo y me parece que... No, en el boxeo no vale todo. Pero bueno, más o menos. Hay infracciones, pero está el refer, que somos nosotros en último caso, que dice, bueno, este es un debate con reglas establecidas. Pero vos sabés que los referees están condicionados, hay localías, hay intereses. Por ejemplo, en la película, Rocky. No, me equivoqué. En la última pelea de Mayweather y Maidana, el juez, digamos, jugaba más con el local, ¿no? Digamos. Bueno, sí, en general ha habido localismo, pero es muy interesante señalar desde la Argentina que yo no conozco a nadie que, usando el localismo de acá, haya dicho que Maidana ganó. Todos los comentarios y los que han visto la pelea han dicho, y eso que fue una pelea que hasta el sexto round Maidana la llevaba. Uno de los muy árbitros bien. le dio empate. Empate, sí. Efectivamente. Bueno, pero es el símbolo y... No, pero bueno, espero que no se saquen los ojos, ¿no? Que nos quede algo, digamos, para pensar, disparar ideas. Esa es la idea, que sea un debate abierto y franco. Que sea un debate de ideas, por supuesto. De manera que, como se decía cuando el boxeo se realizaba en el Luna Park, que era el momento de gran auge del boxeo argentino, en la última pelea de la noche, decía el locutor, en este rincón Raúl Isman, profesor universitario de economía, autor del libro Los piquetes de la matanza, de la aparición del movimiento social a la construcción de la unidad popular, director de la revista virtual Redacción Popular. Y en el otro rincón, Demián Paredes, periodista cultural y crítico, editor y bloguero, o sea, lector y escritor, militante del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, en el FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, yo les preguntaría, para iniciar el debate, 5 motivos por el cual Raúl Isman apoya al kirchnerismo. Y después Demián Paredes, 5 motivos por el cual está en la vereda de enfrente del kirchnerismo. Y en política de derechos humanos, algo que no se destaca mucho en los medios: duplicación de la vacunación obligatoria, asignación asignación universal por hijo y otros planes sociales, multiplicación del presupuesto universitario, desarrollo de la ciencia como ningún gobierno en otras etapas históricas de la Argentina. Me pediste 5, podría decir muchas más. Bueno, Demián Paredes, entonces, quizás también desde la positiva y la negativa, ¿no? Mira, si vamos a hablar de derechos humanos, lo primero que hay que hablar es que en este país no solo estamos en un país donde desapareció Jorge Julio López, Luciano Arruga, donde a los pueblos originarios
permanentemente se los reprime con las policías bravas provinciales, con unidades paramilitares, parapoliciales, etcétera, como el famoso tema de los POM en Formosa, que es la provincia de Gildo Infran, que es un gobernador aliado al kirchnerismo, sino que además en este país hay más de 6.000 luchadores, obreros y populares procesados por haberse manifestado en las calles, por haber hecho huelga, por haber hecho piquetes en cortes, avenidas y rutas. Entonces me parece que si vamos a hablar de derechos humanos, ahí hay, más bien el gobierno está en falta y yo me ubico en la vereda de enfrente. Eso en el terreno de derechos humanos, y en otras cuestiones, ¿cómo te parás? Si hablamos de la asignación universal por hijo, que en definitiva es una política que incluso como fue noticia en su momento, después de la gran crisis del 2001, es una política que recomiendan los organismos internacionales como el FMI, o bueno, distintos banqueros, filántropos o tipo Paul Krugman, etcétera, que se alarman ante la creciente desigualdad que trae aparejado el sistema capitalista, no solo en Argentina, sino ni hablar de cómo está actualmente la crisis en Europa, ¿no? Con desocupación, desahucios, planes de ajuste, etcétera, o mismo los Estados Unidos. Si hablamos de planes de asistencia estatal, la asignación universal por hijo es completamente insuficiente, y si pensamos en la gente que tiene trabajo, los últimos datos hablan de que el 51% de la clase trabajadora está precarizada. Hay un 35% en negro, y después hay un enorme sector de la clase trabajadora que tiene contratos basura, empleo. Hoy mismo es noticia que en las grandes automotrices están suspendiendo, que la Renault, que la Fiat, la Volkswagen en Córdoba y en Pacheco, y la Renault de Villa Bosch está suspendiendo a los trabajadores con el 75% del salario, o el 60-70%, con la complicidad del ESMATA, que no reclama ni quiere luchar, y el ESMATA es socio del gobierno kirchnerista, es parte de la CGT oficialista. Raúl Ismar, desde sectores de derecha y sectores incluso como Demián Paredes, del PTS, se habla de fin de ciclo en relación al kirchnerismo. ¿Qué expresa para vos esa expresión y cuál es tu opinión? Bueno, hay mucha gente que hace política con sus deseos, no con la realidad. Fin de ciclo es una idea acuñada por la derecha mediática y por el Frente Un Engendro, que empezó a hablar de fin de ciclo y por eso el gobierno hace desastre. Yo le dejaría la opinión al pueblo que se va a expresar el año que viene. Tengo mucha confianza en que el gobierno logre revalidar la primera magistratura el año que viene, siempre y cuando no cambien las condiciones económicas que se mantienen en la actualidad. La única posibilidad, me parece, que no ganemos la elección es que la derecha patee el tablero, lance una hiperinflación como le hicieron a Alfonsín para liquidarlo en su momento y deje de pagar impuestos, con lo cual las posibilidades de Cristina de tener controlado el PJ decrecen. Esa me parece la única posibilidad. Que gane un engendro me parece algo totalmente fuera de la realidad. El único enemigo cierto que tiene el gobierno en las actuales condiciones de ganar la elección es Massa, porque además Massa es peronista y es el único que puede recomponer gobernabilidad, haciendo acuerdos con la mayoría que tiene hoy el Frente para la Victoria. Muchos se pasarían, cosa que se pronosticó después de la elección del año pasado, que iba a haber una estampida en Massa, y no hubo ninguna estampida en Massa. El que está hablando de Raúl Ismar, y de paso entonces las críticas a los derechos humanos que realizó Demián Paredes. Habló de la desaparición de Jorge Julio López, del tema de los QOM, de la gobernación de Gildo Infran y de los 16.000 luchadores procesados. Bien, 6.000, yo no sé de la cifra real, le puedo dar la razón que sean 6.000. En la Argentina existe división de poderes y es una política de la derecha decir que el gobierno controla la justicia. Los procesados no son procesados por Cristina, porque no hay estado de sitio. No hay estado de sitio que el Poder Ejecutivo puede poner gente presa y procesarla. Son procesados por la justicia. Y quiero recordar que muchas de las medidas importantes del gobierno hacia la justicia las volteó la justicia. O sea, acá, lejos de haber una justicia dominada por el Poder Ejecutivo Nacional, hay una justicia insubordinada contra la propia justicia. Porque recordemos que si yo no pago impuestos, en cierto tiempo me remata mi casa. Pero la nación tiene frenada una cautelar por pago de impuestos hace 10 años y no pasa absolutamente nada. Entonces, digamos las cosas como son. Los procesados son procesados por la justicia.
No sé el caso de los compañeros que están condenados a perpetuidad en Las Heras, que están acusados de asesinato. Yo no conozco el expediente, pero siempre, no sé si siquiera la justicia federal o la justicia provincial la que lo condenó. Porque además yo soy columnista de política internacional en un canal de televisión y me vuelvo loco leyendo todo lo que pasa en el mundo como para seguir todo lo que pasa en la Argentina. Tenía Paredes, ¿vos pensás que sí hay fin de ciclo? Mira, todos los gobiernos desde el 83 a la actualidad han tenido su fin de ciclo. Es decir, Alfonsín tuvo el suyo con la hiperinflación, con los paros que le hizo la CGT. Menem no tuvo su fin de ciclo, aunque logró pasarle la papa caliente al inepto de la Rúa, ¿no? de la Rúa y Chacho Álvarez. Y es evidente que el kirchnerismo también tiene su fin de ciclo, que los límites objetivos reales se los pone la marcha de la economía, que está indisolublemente ligada a la marcha de la economía internacional, y la economía internacional está en crisis, está en un parate. De hecho, ayer, por ejemplo, página 12 mostraba un informe de la CEPAL que daba a la baja el crecimiento a todos los países de América Latina y decía que Argentina se iba a crecer este año 2 o 2,5%, finalmente, o muy probablemente crecería el 1%. Y entonces, de hecho, el gobierno kirchnerista actualmente ha tomado el programa de la derecha. Es decir, si vos pensás en lo que fue o lo que está haciendo, lo que en un primer momento se llamó sintonía fina, y las medidas que apuró desde el principio de año con la devaluación de la moneda, que devaluó más del 20% el salario de los trabajadores, con el aumento del precio del transporte, con el aumento del precio de las tarifas que estamos hablando, la verdad que acá Raúl dice el problema del descontrol o la derecha descontrolada. La verdad que la clase dominante me parece que por el momento está bastante conforme y dejando que el kirchnerismo empiece a tomar medidas más de ajuste ortodoxo, como lo dice no el trotskismo, sino gente tan poco trotskista como Berbisky o Weinfeld en sus columnas dominicales de página 12. Vamos a hacer una Dame pequeña... media palabra. La Nación y Clarín no se enteraron que el kirchnerismo asumió los intereses de la clase dominante. Sigue pegándole con todo al gobierno. Vamos a hacer una pequeña pausa, así los oyentes también se pueden subir con sus propuestas, sus ideas, sus testimonios, sus preguntas al 52750770. Está el tema del fin del ciclo, en forma de interrogación, por supuesto, desde el trotskismo, desde el FIT, desde el PTS se hizo una cosa, y Raúl Isman desde el kirchnerismo dice otra. Ya le damos más vías de comunicación. Para mensajes de textos, enviarlos con nombre, cortos, claros, al 15 51 74 94 21. Twitter @ Gerardo Yomal, seguí, arriba del tren, que ya tenemos más debate.